sábado, hermanos. Amén. ¿Quiénes están contentos? Amén. ¿Están contentos? Amén. Por esta fiesta espiritual. Gloria a Dios. Yo soy el primer beneficiado de estar aquí compartiendo con ustedes una iglesia que quiero mucho, una iglesia que aprecio de verdad, que la tengo en mi corazón, la iglesia de Bethany y todas las iglesias del Evangelio Eterno, porque el Señor nos ha levantado con un propósito, con el propósito de dar este mensaje final de Dios, en especial, hermanos, un mensaje que pueda tocar los corazones. Que nosotros seamos verdaderamente convertidos. Ese es el propósito de nosotros como ministerio de sustento propio. Que podemos dar ese mensaje que va a convertir los corazones, que va a tener poder para convertir a las almas. ¿Okay? Y en esta noche quisiera meditar en una historia que a mí me gusta mucho esta historia porque vemos, hermanos, cómo el Señor obra de forma poderosa. Y en esta noche, ojalá me dé el tiempo, porque yo sé que el tiempo es corto y yo sé que estamos en una vigilia, pero me gustaría compartir con ustedes muchas citas aquí para gozarnos, hermanos. Porque nosotros estamos aquí ¿para qué? Es para escuchar palabras de Jehová, Amén. no la palabra de este siervo. Lo que voy a leer la Biblia y el espíritu de profecía, para que compartamos, hermanos, citas que verdaderamente nos van a llegar al corazón, que tienen el poder, hermanos, de que nuestra fe pueda ser aumentada. Ese es el propósito. ¿Cómo es posible, hermano, cuando nosotros vemos las historias dentro de la palabra de Dios, cómo es posible que nosotros dudemos tanto? Porque siempre cuando nos viene un problema dudamos de un Dios poderoso. ¿Por qué? Si la palabra, las historias que están en la palabra de Dios nos dice a las claras que el Señor tiene poder para resolver cualquier problema, por más difícil que sea ese problema. ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén. Yo quiero que la iglesia esté despierta. Amén. Estamos en una vigilia, recuerden que estamos en una vigilia. Amén. Y aquí estamos para despertarnos, no para dormirnos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a ver nuestras Biblias para meditar en una historia que me gusta mucho. Está en el capítulo 6 del libro de Josué. Josué capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos, porque todo el capítulo tiene un contexto. Y ya ustedes saben muy bien que habla sobre la toma de la ciudad de Jericó. Josué capítulo 6, pero primero vamos a leer los versículos del 1 hasta el 5. Josué capítulo 6, versículos del 1 hasta el 5. Escuchen bien cómo dice la palabra de Dios. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Ya ustedes saben por qué estaba Jericó cerrada, ¿sí o no? Porque Josué había mandado a quienes, a 2 espías, para que espieran la ciudad. Y por supuesto, después que ellos hicieron ese trabajo, le llevaron el informe a Josué. Sigue diciendo el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Esto es palabra de Jehová ¿a quién? A Josué.
Dios le estaba dando las instrucciones a Josué. ¿Para qué? Para que tomara la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor ya había entregado en mano de Josué y del ejército de Israel a todo ese ejército, toda esa ciudad de Jericó. Conocemos esa historia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue la reacción de Josué? ¿Será que Josué no hizo caso a esas instrucciones? ¿Qué hizo Josué? Obedeció lo que Dios dijo. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la obediencia? Vamos a seguir leyendo aquí en este mismo capítulo, versículos del 12 hasta el 24, el cumplimiento de esas instrucciones. Dice el versículo del 12 al 24. Y Josué se levantó, ¿cuándo? De mañana. Y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Fíjense bien lo que tomaron. No tomaron las armas, ¿ok? Sino tomaron el arca de Jehová. Escuchen bien ese detalle. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. O sea que cada día de esos 6 daban una sola vuelta a toda la ciudad. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Estaban tocando trompeta. Ahí no estaban ellos con las armas dispuestas a accionarlas, ¿no? Ellos, la única arma que les dio el Señor, ¿cuál fue? La trompeta. Esto tiene un significado, ya lo vamos a ver más adelante. Versículo 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, es decir, bien temprano, madrugaron, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Gloria a Dios. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella. Por tanto, escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Versículo 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro
y los utensilios de bronce y de hierro. Interesante historia, ¿verdad? Esta es una historia, hermano, que es como para darle gloria a Dios. ¿Entendemos el significado de esta historia? Esto no es una simple historia que nosotros leemos o un libro de cuentos. Esto, hermanos, fue una realidad. Y el Señor obra de la misma manera todo el tiempo. Pero ¿por qué no vemos el poder de Dios? ¿Por qué no lo vemos? Porque nos falta la fe. Y esos hombres, hermanos, cuando iban a enfrentar a los ejércitos enemigos, iban con toda la fe porque Jehová les había entregado en su mano a los enemigos. Y por esa razón es que podemos ver nosotros esos grandes milagros que hizo el Señor a través de estos hombres. Pero fíjense, hermanos, eso no queda ahí porque no quiero hablar yo. Yo dije que esta noche yo no quería hablar, sino yo quiero que sea el Señor el que hable. O sea, el profeta, el Señor, a través de sus siervos los profetas. Miren qué preciosa cita les voy a leer a continuación, porque para eso son las vigilias, para compartir el pan de vida que es su palabra. Escuchen bien lo que dice aquí, hablando para que ustedes vean, hermanos. El ejército de Israel, antes de leer esta cita, el ejército de Israel era un ejército en número era menor que el ejército de Jericó. ¿Sí o no? El ejército de Jericó era numeroso. Y fíjense, hermanos, cómo siempre ha trabajado el Señor. El Señor siempre ha trabajado y ha utilizado a los débiles. ¿Para qué? Para avergonzar a los más fuertes. Ya vamos a leer un versículo, ¿verdad? O vamos a leerlo primero que nada. Vamos a leer ese versículo ya que mencioné, ¿verdad? Que el Señor siempre utiliza a lo débil de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 26 al 29. Primera de Corintios, acompáñenme en sus Biblias. Recuerden, el mejor ejercicio que puede haber es leer todos juntos la palabra de Dios. Esa es nuestra arma. Ese es el arma que tenía Josué. La palabra, el arca. Eso es lo que estaba dando vuelta alrededor de la ciudad. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 26 hasta el 29. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Lo ven, hermanos? ¿Cómo trabaja el Señor? ¿Con quiénes trabaja el Señor? Con los débiles, con los que no tienen fuerza. Con esos el Señor ha avergonzado ¿quiénes? A ejércitos tan numerosos como lo fue el ejército de Jericó. Pero eso no se queda ahí. Escuchen bien lo que dice la sierva del Señor a través de esta matutina que se llama Cristo Triunfante. Yo sé que muchos de ustedes la tienen. Una matutina que yo se la recomiendo. Maravillosa matutina. En la página 136 de esta matutina, escuchen bien lo que dice, comentando, o casi toda la matutina comenta sobre esta historia de la caída o la invasión que hizo el pueblo de Israel a Jericó. Dice así, bueno, el título de esta matutina: las victorias se logran por el poder de Dios, no por el nuestro. Buen título, ¿verdad? Dice así: en obediencia al mandamiento divino, Josué reunió los ejércitos de Israel. No debían emprender asalto alguno, solo debían marchar alrededor de la ciudad, llevando el arca de Dios y tocando las bocinas. Eso era lo que ellos tenían que hacer. En primer lugar,
venían los guerreros, o sea, un cuerpo de varones escogidos, no para vencer con su propia habilidad y valentía, sino por obediencia a las instrucciones dadas por Dios. O sea, que aquí no era porque yo soy fuerte y yo voy a vencer en mi poder o en mi fuerza, sino es por orden expresa del Señor. Seguían 7 sacerdotes con trompetas. Luego el arca de Dios, rodeada de una aureola de gloria divina, era llevada por sacerdotes ataviados con las vestiduras de su santo cargo. Oigan esto, o sea que los sacerdotes, los que ministraban en el santuario, también salieron con sus vestiduras sacerdotales a dar vuelta alrededor de la ciudad de Jericó de acuerdo a las instrucciones que Dios le dio a Josué. Sigue diciendo esta cita: seguía el ejército de Israel con cada tribu bajo su estandarte. Miren bien el orden que tenía el ejército o el pueblo de Israel. Cada quien marchaba de acuerdo a su estandarte, es decir, de acuerdo a su tribu. Aquí no había desorden, cada quien estaba de acuerdo a la tribu que le pertenecía. Sigue diciendo: no se oía otro sonido que el de los pasos de aquella hueste numerosa y el solemne tañido de las trompetas que repercutía entre las colinas y resonaba por las calles de Jericó. Durante 6 días, la hueste de Israel dio una vuelta por día alrededor de la ciudad. Llegó el 7º día y al primer rayo del sol naciente, Josué movilizó los ejércitos del Señor. Le dio la orden de marchar 7 veces alrededor de Jericó, y cuando oyesen el fuerte tañido de las trompetas, gritasen en alta voz, porque Dios les había dado la ciudad. Cuando acabó la 7ª vuelta, la larga procesión hizo alto. Las trompetas que por algún tiempo habían callado prorrumpieron ahora en un ruido atronador que hizo temblar la tierra misma. Oigan esto. Ahora escuchen esto. Las paredes de piedra sólida, porque recuerden que todas las ciudades en ese tiempo estaban amuralladas, murallas bien sólidas. Las paredes de piedra sólida con sus torres y almenas macizas se estremecieron y se levantaron de sus cimientos, y con gran estruendo cayeron desplomadas a tierra en ruinas. Sigue diciendo: los habitantes de Jericó quedaron paralizados de terror, y los ejércitos de Israel penetraron en la ciudad y tomaron posesión de ella. Los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas. La victoria había sido totalmente del Señor, y como primicias de la tierra, la ciudad con todo lo que ella contenía debía dedicarse como sacrificio a Dios. Solo la fiel Rahab, con todos los de su casa, se salvó en cumplimiento de la promesa hecha por los espías. Maravilloso comentario, ¿sí o no? No es para gozarnos, hermanos, el poder de Dios, cómo fue levantado, porque dice ella que la ciudad, hasta los muros fueron levantados. Ahora yo me hago la pregunta: ¿cómo fue que fueron levantados unos muros tan macizos como esos? ¿Qué mano fue la que levantó esos muros? ¿No fue la mano de Jehová? ¿Ah? Maravilloso, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que eso no se queda ahí. Tenemos en la palabra de Dios otros ejemplos muy similares que nosotros podemos comparar con la caída de Jericó, con la invasión que le hizo el pueblo de Israel a esta ciudad, que quedó totalmente destruida esta ciudad. Ahora, fíjense bien, hay otros ejemplos, y vamos a buscarlo aquí mismo en el libro de Josué, pero el capítulo 7. Vamos a Josué, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 2, 7, 16 al 18. Esta es la historia de Gedeón contra los madianitas. Esta es otra historia, hermanos,
de cómo el Señor utiliza a los débiles. ¿Para qué? Para avergonzar a los más fuertes o los más sabios. Josué capítulo 7, vamos a leer primeramente los versículos 2 y 7 primeramente. Josué capítulo 7, versículos 2 y 7. Dice, jueces, sí, correcto. Jueces capítulo 7, versículo 2. Jueces capítulo 7, versículo 2, primeramente. ¿Ya lo tienen? Ok. Jueces capítulo 7, versículo 2. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Antes de continuar con esta historia de Gedeón, ustedes saben muy bien que el ejército que tenía Gedeón era de 32,000 hombres. Ese era el ejército de Gedeón. Pero fíjense bien, hermanos, el ejército de los madianitas era aproximadamente unos 600,000 hombres. Era el ejército de los madianitas. Y el ejército de Gedeón era 32,000. Y sin embargo, ¿qué es lo que le dijo el Señor? No, son muchos. Así que el que no quiera, que se vaya. Primero, el que tenga temor, que se vaya. Y de esos 32,000 se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Y el Señor dijo, no, que va, todavía son muchos. Llévalos a las aguas para probarlos. Y yo te voy a decir a quiénes tú vas a tomar para que conformen el ejército con el cual tú vas a pelear contra los madianitas. Y lo llevó a las aguas. Y ustedes saben muy bien que cuando estaban tomando agua, gente que eran soldados que tenían que estar preparados contra las acechanzas del ejército enemigo, en este caso de los madianitas, que era lo que estaban haciendo ellos cuando fueron a tomar agua. Se zambulleron así completamente y no les importó todo lo demás. Porque recuerden, hermanos, ¿qué estamos nosotros haciendo aquí? ¿Estamos en qué? En vigilia. ¿Qué significa la palabra vigilia? ¿Qué significa? Estar alerta, ¿sí o no? Entonces, esta gente no les importó. Esta gente metieron la cabeza porque tenían sed. Pero solamente 300 agarraban el agua así, miren, la tomaban así de manera pendiente por si acaso venían los enemigos a atacar. ¿Y qué le dijo el Señor? Con estos 300 yo te voy a dar la victoria sobre los madianitas. Y así fue. Vamos a leer los versículos aquí mismo en Jueces capítulo 7, versículos del 16 hasta el 18. Dice el versículo 16 al 18. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos, ¿qué les dio? Trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Versículo 17. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán contigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón, gloria a Dios. ¿Y acaso ellos no ganaron la victoria? ¿Acaso no triunfaron? ¿De quién fue la guerra? De Jehová de los ejércitos. Otra historia más, hermanos, porque esto es para gozarnos.
Porque en esta noche nos vamos a gozar en la palabra de Dios. Otra historia. Josafat, el rey Josafat, un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo muchas reformas Josafat. Vamos a buscarlo. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 14 al 29. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Hermanos, estas son historias preciosas, por eso es que me gusta leer todo el contexto para gozarnos. Esto a mí me llena mucho. Y en esta noche yo quiero también que ustedes también salgan bendecidos por la palabra de Jehová. Tenemos que leerla porque ella tiene poder. ¿Saben qué dice el Salmo 33, versículo 9? ¿Saben lo que dice? Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, gloria a Dios. Hermano, la palabra de Dios tiene poder para convertirnos a nosotros. Escuchen lo que dice aquí, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 14 hasta el 29. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 14 hasta el 29. Fíjense lo que dice. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Es maravilloso, ¿no? Que cuando uno hace una reunión, el Espíritu de Jehová venga en medio de la reunión. ¿No es maravilloso eso? Sigue diciendo, versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Recuerden que este rey Josafat tenía temor porque a él lo iba a invadir un ejército muy numeroso, era mucho más numeroso que el ejército que tenía el rey Josafat. Sigue diciendo el versículo 16: mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, ¿y qué más? Y estad quietos, y ved la salvación que Jehová, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Hermanos, hizo lo correcto. Se postró, y todos los que estaban con él también, porque ya venían a atacarlo a él. ¿Y qué es lo que hizo? Vamos a orar. Vamos a adorar el nombre de Jehová en este momento. Eso fue lo que hicieron. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Versículo 20. Escuchen este versículo, qué interesante. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Gloria a Dios. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué fue lo que hizo Josafat?
no los puso a cantar. ¿Se dan cuenta, hermanos, el poder que tiene el canto? ¿Qué fue lo que le dieron? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? Que tocara trompeta. En todos estos ejemplos estamos viendo nosotros que el Señor está usando ¿qué? La trompeta, la música. ¿Acaso con la música no se ahuyentan los espíritus malos? ¿Va? ¿Acaso no tiene el Señor poder cuando nosotros cantamos los himnos, cuando alabamos al Señor? Hermanos, ahí por esa razón es que muchos de ellos vencieron, no por ellos mismos, no con su propia fuerza, sino con el Espíritu de Jehová. Y habiendo consejo con el pueblo, versículo 21, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, oigan esto, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? El Señor los confundió y se mataron entre ellos mismos. Ellos no hicieron nada, estuvieron quietos. Gloria a Dios por eso. Versículo 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Fíjense ustedes, hermanos, no salió con vida ninguno. O sea, todos perecieron. ¿Por qué? Porque Dios había entregado en mano de Josafat al ejército enemigo. Versículo 25. Viendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Imagínense ustedes, tremendo premio, tremenda bendición recibió el ejército de Josafat, ¿verdad? Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Versículo 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Amén. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Hermanos, qué preciosas palabras hay en esta historia de Josafat. Y asimismo también el otro rey que también hizo lo recto ante los ojos de Jehová también fue el rey Ezequías. Ahí mismo en 2 de Crónicas, con el capítulo 32, fíjense lo que dice la palabra de Dios. 2 de Crónicas, capítulo 32. Versículos 7 y 8. 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Escuchen bien lo que dice aquí esta historia del rey Ezequías. Otro hombre que también tuvo la victoria porque se apoyó en Jehová de los ejércitos. Dice 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías,
Rey de Judá. Oye, hermanos, ¿se dan cuenta la importancia que tiene? Bueno, en este caso el rey Ezequías era el líder. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene que nosotros como líderes demos ánimo a la iglesia, para levantar a la iglesia, para hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer? ¿Cuál es nuestra arma? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa es nuestra arma. Y con esa arma que vamos nosotros a derrotar este mundo, ese monstruo religioso que se ha levantado, que se llama el nuevo orden mundial, el Señor lo va a derrumbar con nuestras propias manos. Cuando hagamos la obra que el Señor nos está mandando a hacer, pero en el espíritu y el poder de Elías. ¿Ok? Ahora, hermanos, hay un versículo que me gusta mucho y lo voy a leer, que está en el libro de Zacarías. Fíjense lo que dice el profeta Zacarías. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Zacarías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Esta fue una visión que tuvo el profeta Zacarías. El candelabro de oro y los olivos. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Los 7 candeleros, los 2 olivos, el candelero que él había visto en visión. Escuchen lo que dice aquí Zacarías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Hermanos, ¿en qué radica el poder del cristiano? El poder del cristiano no radica en tener un arma o tener fuerza, ¿no? Y nada de eso. Es en la palabra de Jehová. Es que está el poder que nosotros tenemos. Por eso fue que cuando los discípulos, hermanos, si ustedes conocen bien la historia, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús ya se iba? Era el día número 40 después de la resurrección. Y ya el Señor iba a ascender al cielo. Y escuchen bien, los discípulos todavía, después de que pasaron ese tremendo chasco, cuando el Señor Jesús fue crucificado, ¿qué fue la pregunta que le hicieron los discípulos? Le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Tremenda pregunta le hicieron los discípulos al Señor. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús a los discípulos? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hermanos, los discípulos estaban preocupados porque todavía ellos creían que el Señor iba a establecer el reino en esta tierra. Pero el Señor les dijo, no, es que a ustedes no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. ¿Cuántos hoy día no están pendientes de cuándo van a firmar la ley dominical? Yo a veces me pregunto, ¿están esperando es que firmen la ley dominical en vez de esperar que Cristo venga a buscar a su pueblo? Hermanos, ¿qué está pasando con el pueblo profeso? El pueblo que profesa la verdad presente, ¿qué está pasando con nosotros? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor dijo, pero recibiréis poder. Ese es el poder que nosotros necesitamos. Ese es el poder que necesita la iglesia. Y cuando ellos recibieron ese poder, ¿qué pasó? Cuando Pedro dio ese primer discurso ungido con el Espíritu Santo con gran poder, ¿qué pasó? Se convirtieron hasta 5,000 personas en un solo sermón. Y de la misma manera, el pueblo remanente de Dios va a tener también ese poder que necesita para que el mundo se convierta.
Nosotros tenemos la verdad, ¿sí o no? Pero ¿qué nos falta, hermanos? Nos falta el poder de Dios. Nos falta que el Señor intervenga en nuestra lucha, porque a veces nosotros estamos luchando solos y creemos que nosotros podemos porque no, el Señor me acompaña, pero a veces ni siquiera oramos, como lo dijo el hermano, y eso es verdad. A veces no tenemos tiempo porque tenemos que salir al trabajo, estamos ocupados. Los afanes de este mundo, hermanos, están acabando con nuestra espiritualidad. Y el Señor en esta noche nos está llamando a nosotros a que tengamos esta vigilia, a que nos despertemos del sueño. Porque el Señor viene pronto, o es que no lo creemos nosotros. Bueno, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. David contra Goliat, por ejemplo. David, que era bajito, ¿sí o no? Era débil y luchó contra ese gigante. Nadie se atrevía a luchar contra ese gigante del pueblo de Israel, de ese ejército. Ninguno de ellos tuvo los pantalones para luchar contra Goliat. Pero llegó David. ¿Qué se cree este incircunciso? ¿Qué se cree este hombre? ¿Acaso tiene derecho a ofender el nombre de Jehová? Incircunciso, le dijo. Y miren, y yo peleo contigo en el nombre de Jehová. Y ahí está, bastó una piedra nada más en la frente. Y hasta ahí llegó Goliat. De la misma manera nosotros, hermanos, podemos vencer a ese Goliat moderno, ese nuevo orden mundial que se ha levantado en contra de la verdad presente. Y a nosotros nos toca defender la verdad presente. Somos nosotros los llamados a eso. No tengamos miedo. No tengamos miedo, hermanos. Porque a veces la carne es débil, ¿sí o no? La carne es débil, la carne flaquea. Pero nosotros, hermanos, cuando estamos ungidos con el poder de lo alto, tenemos el poder y no vamos a tener miedo de enfrentar a esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué fue lo que le dijo en una visión? Yo sé que ustedes lo han leído. Cuando la sierva del Señor estaba en una visión, estaba en un barco y estaba el capitán al lado de ella, ¿sí o no? Estaba timoneando ese barco. Y de repente le dice el capitán a ella: un iceberg, ¿qué voy a hacer? Un iceberg, ¿qué hago? ¿Y qué le dijo ella? ¡Hazle frente! Y así mismo, hermanos, nosotros tenemos que hacerle frente ante las montañas de las dificultades que se nos presentan. Obviamente nosotros no podemos con ellas, pero el Señor tiene el poder. Si nos aferramos de Él, hermanos, en oración, nosotros vamos a salir victoriosos ante cualquier conflicto que se nos presente. El Señor va a ganar esa victoria en nosotros si nosotros buscamos al Señor diligentemente. Bueno, ya para terminar, porque yo sé que el tiempo apremia, ¿verdad? Para terminar, les voy a leer una cita que está aquí en el Conflicto de los Siglos. Una cita que a mí me gusta mucho. Está en la página 664 y 665 de este libro, El Conflicto de los Siglos. Bajo el título, el capítulo se titula El mensaje final de Dios. Escuchen bien, hermanos, el remanente también va a tocar trompeta. Por eso es que esta historia de Jericó se asemeja mucho, yo no sé si ustedes lo habrán visto, pero en forma de símbolos representa la proclamación del mensaje final de Dios, es decir, el mensaje de los 3 ángeles. Porque ¿acaso no tocaron trompeta? ¿Y qué es el mensaje de los 3 ángeles? No es tocar trompeta en Sion para que su pueblo despierte. Escuchen lo que dice aquí El Conflicto de los Siglos, página 664, bajo el título El mensaje final de Dios. Dice: así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos. ¿A través de quién va a obrar el Señor? Por conducto de humildes instrumentos,
dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. ¿Bien? O sea, ¿con quiénes va a trabajar el Señor? ¿Acaso va a trabajar con los iletrados? ¿Con los que tienen el título de pastores, de teólogos? No. El Señor va a trabajar ¿con quiénes? Con los humildes. Pero tengamos cuidado, porque podemos tener apariencia de piedad. ¿Okay? Tenemos que ser humildes de corazón. Estar chequeando el corazón constantemente. Porque yo puedo decir que yo soy humilde, pero realmente no soy. Para Dios, al Señor no se puede engañar. Sigue diciendo: habrá hombres de fe y de oración. ¿Habrá qué? Hombres de fe y de oración. No se les olvide esos dos elementos esenciales para poder ganar la batalla. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Sigue diciendo: los pecados de Babilonia serán denunciados. O sea, solo va a ser el remanente. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Y escuchen esto: admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansias: ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. ¿Se dan cuenta de lo que va a pasar? Yo les invito a que lean todo este capítulo. Es un capítulo que habla de cómo va a ser proclamado ese mensaje final de Dios, que está basado, por supuesto, en la proclamación del primero, segundo y tercer ángel de Apocalipsis, capítulo 14. Hermanos, los pecados de Babilonia van a ser denunciados. Los progresos secretos pero rápidos del poder papal, las invasiones del espiritismo, o sea, todo eso lo va a denunciar, lo va a anunciar, lo va a decir, a desenmascarar. ¿Quién? El remanente. El remanente, teniendo la unción del poder del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a dar ese mensaje con poder. Y el mundo se va a poder diferenciar entre la verdad y el error. Pero nosotros necesitamos ese poder. Por eso, hermanos, en esta noche el Señor nos está haciendo un llamado a que estemos despiertos primeramente. Segundo, a que nos sinceremos con el Señor. Busquemos al Señor. Si tenemos un pecado acariciado, confesemos ese pecado. Pidamos al Señor que nos dé: Señor, ayúdame, yo no puedo con esto. Y yo quiero que tú me transformes. Y tú transformes mi carácter. Pero es caer sobre la roca. Por eso es que los discípulos, hermanos, cuando ellos, después que el Señor se fue, después que ascendió, ellos cuando se dieron cuenta, hermanos, de quién se había ido, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, cuando recibieron el Espíritu Santo, empezaron ellos a proclamar ese mensaje con poder. Amén. Y fíjense ustedes, hermanos,
Ellos anhelaban que Jesús volviera, porque ya habían entendido la naturaleza del conflicto que estaban luchando. ¿Acaso no lo dice Juan en el último versículo de Apocalipsis? Cuando el Señor le dijo en visión, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué exclamó Juan? Amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Hermanos, porque Juan comprendió la naturaleza del conflicto cósmico que nosotros estamos viviendo desde que el pecado entró en esta tierra. Y cuando nosotros comprendamos la naturaleza del conflicto que estamos viviendo, vamos a querer nosotros que este mundo se termine de una vez por todas, para que Cristo pueda establecer su reino en cada uno de nuestros corazones. ¿Acaso no anhelamos eso, hermanos? Quiera Dios que el Señor pueda ganar la victoria en cada uno de nosotros, si nosotros se lo permitimos hacer. Que el Señor le bendiga. Vamos entonces a tener una oración, ¿cierto? O le dejamos entonces. Vamos a orar. Sí, vamos a orar entonces.